Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Cierta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bienvenidos al episodio 507. Estamos en el día 14 de la lectura de Meditaciones de Marco Aurelio. Un libro bastante interesante que lo pueden encontrar en www.elejandria.com. Repito, www.elejandria.com. Miles de libros gratuitos, muy bonitos y demás. Entonces vamos a continuar con la lectura de Marco Aurelio. Revisen el libro, estamos en la página 53, en la proposición 22 del libro 7, del libro 7, se dividen en libros, en capítulos, en libros, el libro 7. En total hemos avanzado los 6 libros y cada uno tiene una temática específica, pero siempre con este pensamiento estoico desde el inicio. Bien, continuemos. Estamos en el episodio, en la proposición 22 específicamente. Prosigo la lectura. Y claro, reflexionamos ayer sobre esta parte. Propio del hombre es amar. O sea, la naturaleza del hombre es amar incluso a los que tropiezan. Y eso se consigue en cuanto se te ocurra pensar que son tus familiares y que pecan por ignorancia y contra su voluntad. No sé si se han dado cuenta, pero en la Pista y Sofía también vimos esto, ¿no? Cómo se peca por ignorancia y contra la voluntad. Es como una sumisión, es como un tipo de impulso, de olvido. En la Pista y Sofía vimos que dioses le daban la copa del olvido. Entonces se olvidaban del pecado y seguían cometiendo el pecado porque se habían tomado la copa del olvido. Y esa copa del olvido hacía que se siguieran cometiendo errores, pero no reflexionaban sobre las causas y consecuencias de esos errores, sino que se olvidaban y seguían pecando. Entonces estaban obligados. Entonces, en este periodo, recordemos que la Pista y Sofía fue escrito hace más de 1900 años aproximadamente. Fue escrito 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y este libro de Meditaciones de Marco Aurelio está aproximadamente en este periodo también, pero estamos hablando de 100 a 200 años después. Entonces tienen este pensamiento, ¿no? de ver el pecado, lo malo, como algo contra la voluntad, como una sumisión hacia el mal, como una sumisión hacia algo que no se puede controlar, o sea, no es consciente, no hay comprensión de ese pecado, por así mencionar. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque hay bastantes libros, no solo estos dos que vimos que son históricos, son académicos. Bueno, este libro de Marco Aurelio, claro, es histórico, pero es un libro también de el pensamiento estoicista, ¿no? Cómo se pensaba en un tipo de periodo específico. En la actualidad nosotros pensamos de una forma contemporánea, y ahora nos ubicamos en un contexto histórico contemporáneo para Marco Aurelio, que refleja su propio desarrollo moral, que refleja su propio desarrollo de pensamientos, creencias, hábitos, costumbres. Lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Va a pasar mucho tiempo y nos van a estudiar de esa forma. Y claramente claro, hay particularidades. Se puede decir que ya solo Marco Aurelio pensaba, pero Séneca pensaba de otra forma, o también Plotino pensaba de otra forma. Hay muchas corrientes, ¿no? Pero básicamente todas se prefijaban en este nous, ¿no? Todas se llegaban a la conjunción de una inteligencia suprema, de un tipo de determinación del nous, y nosotros participábamos de esa determinación del nous. Pero claro, había que nosotros afrontar esta determinación con la libertad de nuestra propia conciencia. Y claro, en tiempos contemporáneos modernos, estoy en el 2026, pensamiento estoico se ha vuelto, ha revalorizado
esta parte de la indeterminación, o sea, de este mundo indiferente, universo indiferente, cómo voy a actuar frente a este universo indiferente, ¿no? Y que claro, no me tiene que mover lo externo, sino tiene que ser, tiene que ser algo propio de mi reacción frente a esta exterioridad que es el universo determinista, ¿no? Y claro, de acá se desarrolla el concepto de clinamen, o ya con Aristóteles se desarrollaba el problema de la libertad. Teníamos que nosotros pensar que ser libres porque era algo necesario, que tengamos la idea de ser libres para que tengamos responsabilidad moral. Si no, nosotros no pensamos que somos libres y que estamos determinados, no habría responsabilidad moral. Y lo que leemos acá, por ejemplo, y que pecan por ignorancia y contra su voluntad, está diciendo que estamos en un mundo determinado y están pecando contra su voluntad, lo cual le quita la responsabilidad moral a estas personas. Y claramente esto ha sido una discusión bastante encarnizada, porque siempre se ha concebido la libertad como algo, en este tiempo estoico, el periodo helenístico, como algo que no se podía tener. Lo único que se podía concebir o controlar era la reacción que yo tenía, ¿no? Pero por esta reacción tenía que conocer, no tenía que ser ignorante. Pero no nos referimos a conocimiento, sino a ignorancia por comprensión de nuestros actos. No se basaba en ignorancia por conocer cosas, sino ignorancia por no haber comprensión de nuestra vida. Y ese era el punto en este periodo helenístico, y lo cual siempre ha funcionado, siempre ha estado vigente ese pensamiento, esa idea. En la contemporaneidad se le ha revuelto a revalorizar el estoicismo, y claro, en el periodo de la escolástica, donde había un tipo de querer unificar la fe y la razón, también se llegó a ver que la indeterminación era Dios, ¿no? Que la indeterminación era Jesucristo, que había bajado a este mundo determinista y caótico y había traído esperanza, fe y indeterminación hacia las cosas que están determinadas. Y claro, hay un tipo de unificación que ya con la modernidad, con Descartes, Malebranche, se hace esta distinción, ¿no? De la parte material y la parte mental. Y al haber esta distinción, había un tipo de influencia de la parte mental a la material, de la parte material a la mental, que era algo incognoscible, ¿no? Algo que no se podía conocer o precisar, ¿no? René Descartes mencionaba que lo significaba la glándula pineal, se estudió el cerebro y se llegó al punto contemporáneo de hablar de la fenomenología, ¿no? Que son procesos mentales que no se puede explicar por medio de la ciencia, del funcionalismo. Hablamos del proceso del amor, hablamos de la imaginación, hablamos de este proceso también de conocimiento de sí mismo, de tener conciencia hablamos de este proceso de alteridad, hablamos del proceso de la familiaridad, entre otros procesos mentales que sugieren que existe algo mucho más allá del funcionalismo, ¿no? Y claro, es lo que también Descartes ha querido precisar, pero claro, la distinción del dualismo cartesiano y la superación de estos por periodos como el espinosista hacen que sea un poco mucho más complejo este tema de la libertad, ¿no? Si realmente somos libres o no somos libres, estamos determinados, y si debe haber una indeterminación que justifique la libertad y que justifique también contemporáneamente la física cuántica. Bien, es un tema bastante complejo que aún no se ha resuelto, ¿no? Pero que claro, hay distintas posiciones que pueden estar a favor y en contra. Pero déjenme decirles que con la física cuántica ha cambiado completamente todo el panorama. La indeterminación se ha vuelto tan sutil y tan relevante hoy en día
que se aplica a la computación, computadoras cuánticas, a la biología, a la anatomía humana también, con las diferentes proteínas que tienen esta parte indeterminada en la producción de proteínas y la construcción de proteínas para el cuerpo. Y claro, hay un libro bastante interesante que es La teoría cuántica de la conciencia de Kaufman, revísenla. Y claro, ahí te explica, ¿no? Cómo en las plantas existe esa indeterminación, lo mismo ocurre en el cuerpo humano, ¿no? Y nada, vemos cómo, volviendo al tema estoico, que se relaciona mucho, está diciendo que los que pecan, pecan por ignorancia y contra su voluntad, o sea, que están determinados. Y que dentro de poco, sigo leyendo, voy a leer, y que dentro de poco ambos estaréis muertos y que ante todo no te dañó, puesto que no hizo a tu interior peor de lo que era antes. Ok, claro, porque estaba determinado, ¿no? Luego dice, la naturaleza del conjunto universal, valiéndose de la sustancia del conjunto universal. Ok, acá dice algo muy interesante, la naturaleza del conjunto universal, ya, valiéndose de la sustancia del conjunto universal, o sea, de su esencia, como de una cera, modeló ahora un potro, después lo fundió y se valió de su materia para formar un arbusto, a continuación un hombrecillo y más tarde otra cosa. Y cada uno de esos seres han suscitado poquísimo tiempo, han vivido poco tiempo, pero no es ningún mal para un cofrecillo ser desarmado ni tampoco ser ensamblado. Bien, está hablando del proceso de la creación, ¿no? Porque si somos conscientes nosotros podemos darnos cuenta que hemos sido creados de algo ínfimo, ¿no? Y que claramente nuestra presencia no constituye un tipo de eternidad más allá de la naturaleza del conjunto universal, ¿no? En que se basa esta naturaleza en una sustancia de este conjunto. Y claramente siempre recalca esta centralidad en ubicarnos, en posicionarnos bien, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia, pasados 2000 años, nos creemos súper autoimportantes en nuestra vida, y no es así, ¿no? Y es bastante interesante cómo Marco Aurelio nos pone los pies en la tierra también desde este enfoque. 24. El semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza. Ya habla un poco de la naturaleza humana que siempre se condiciona a amar, siempre es bueno. Y claramente ahora lo podemos confirmar, ¿no? Porque dice en la 24, en la página 53, el semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza, ¿no? Dice humana. Cuando se afecta reiteradamente, su belleza muere y finalmente se extingue. Cuando se afecta reiteradamente, su belleza muere y finalmente se extingue. De manera que resulta imposible reavivarla. Intenta al menos ser consciente de esto en la convicción de que es contrario a la razón, porque si desaparece la comprensión de obrar mal, ¿qué motivo para seguir viviendo nos queda? Bien, acá está haciendo un tipo de psicoanálisis muy profundo, ¿no? Está diciendo, ser rencoroso es en contra de tu naturaleza, y cuando terminas siendo rencoroso con todos con frecuencia, esta se extingue y es imposible revivirla. Intenta al menos ser consciente de esto, de esta parte de por qué eres rencoroso, porque eres, comprender, verlo vivamente, este rencor. Ser consciente de esto es la convicción que es contrario a la razón. Ya, cuando lo ves, muchas veces te das cuenta que es contrario a la razón, porque si desaparece la comprensión del obrar mal, ¿qué motivo para seguir viendo nos queda? Claro, acá ya no podemos ver algo que ya hemos comprendido, o sea, no podemos actuar inconscientemente de algo que hemos comprendido, que es captar el rencor de forma pura, ¿no? Porque ya, y claramente la comprensión no desaparece, la comprensión hace que desaparezca el obrar mal desde este enfoque de rencor. 25.
todo cuanto ves, en tanto que todavía es, acá es algo muy interesante, todo en cuanto es, en tanto que todavía no es, y a todo en cuanto es. Estoy agarrando, puedes agarrar cualquier cosa, es en cuanto ves, todo en cuanto ves, en tanto que todavía no es, que sería por ejemplo un proyecto, algo que todavía no se ha realizado, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal, y otras cosas hará de su sustancia, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin de que el mundo siempre rejuvenezca. Bien, esto es bastante profundo, ¿no? Marco Aurelio está diciendo que todo lo que no es, perdón, que todo lo que no es aún y tú lo ves, va a ser en un futuro, para reafirmar que todo siempre se va a retornar o rejuvenecer, ¿no? Y con las generaciones podemos ver esto, ¿no? Siempre hubo esta proyección hacia el futuro, esta proyección hacia algo diferente que siempre se rejuvenece, en cuanto que en el tiempo del que estabas imaginándolo, viviéndolo, planeándolo, se va a volver a repetir, no en ti, pero en otra personalidad, en otro ser, pero siempre se renueva esta forma de ver lo que aún no es, ¿no? Claro, sí se logra entender, pero tiene esta sutileza de profundidad en la comprensión. Imagino un aparato del grosor de una tela o de un papel de cuaderno. Y claramente lo uso como un reloj, como un celular, lo que fuese. Entonces no es. En cuanto yo lo veo, lo imagino, pasa el tiempo y se logra este instrumento, pero ya no como lo que debo ser, como lo que soy ahora. Para decirlo claro, ya no en mí, sino en otra persona, pero esa otra persona se actualiza como yo, en el grado de que es ese instrumento. Y de acuerdo a ello, todo se rejuvenece. De acuerdo a ello, se vuelve como nuevo. Se vuelve como algo que ha sido puesto, pero algo que es antes de que haya sido puesto en mi mente. Por eso menciona, cuando ves, en tanto que todavía no es, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal. O sea, que el conjunto universal no es algo que ocurre en mi tiempo preciso, es algo que ocurre en todo. Y luego sigue diciendo, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin de que el mundo siempre se rejuvenezca. Y claro, es bastante profundo, bastante interesante. Luego el 26. Cada vez que alguien cometa una falta contra ti, medita al punto que concepto del mal y bien tenía que cometer dicha falta. Bien, o sea, te dice, medita si para él es bueno o malo la falta que él hizo, ¿no? Porque podemos darnos cuenta que lo bueno y lo malo termina siendo percibido desde diferentes grados de conciencia, diferentes percepciones sobre sus acciones, que sean correctas o no, dependiendo del grado de ignorancia o conciencia que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a ser muy empáticos y claramente cuando hacemos algo nos preguntamos si la otra persona se sentirá bien o mal, pero ¿qué pasa cuando tengo un grado de empatía limitado, ¿no? Y claro, ahí completamente cambia la acción que voy a hacer. Y no sé si para esa persona va a ser bueno o malo.
tal vez va a ser bueno, pero para mí no va a ser bueno. Entonces, lo que dice Marco Aurelio es medita si está actuando, no medita y no diga si está bien o mal, simplemente medita al punto que el concepto de mal tenían que cometerse de dicha forma, tenía que ser como lo hizo él, ¿no? El hecho es el hecho. Lo bueno y lo malo viene después como interpretación, pero el hecho es el hecho. Entonces medita en el punto de bueno y malo, se queda fuera del hecho. Simplemente es lo que es. No hay, o sea, te dice que despliegues lo bueno y lo malo y solo veas el hecho. Medita en el hecho. Luego dice, porque una vez que hayas examinado eso, tendrás compasión de él y ni te sorprenderás ni te irritarás con él, ya que comprenderás tú también el mismo concepto del bien que él o otro similar. En consecuencia es preciso que le perdones, pero aun si no llegas a compartir su concepto de bien y mal, serás más fácilmente benévolo con su extravío. Claro, aquí ya hace esta referencia, ¿no? Extravío, ya le dice que eso está mal. Entonces habla de esta falta de bien y mal, de concepto de bien y mal. Pero claro, al inicio siempre habla, ¿no? Cada vez que alguien cometa una falta contra ti, ¿no? No digas si bueno o malo, simplemente es el hecho. Ya, pero hacer una falta contra ti ya le prefija este extravío, ¿no? Este extravío que te afecta a ti. Ya, pero claro, nos pone un estate quieto y nos dice, entiéndelo y tal vez veas el concepto de bien que él tiene y lo veas correcto, ¿no? O otro similar. En consecuencia, lo perdonas, ¿no? Lo perdonas. Y esto es bastante interesante porque básicamente estos conceptos o todos estos aprendizajes que hizo Marco Aurelio no han cambiado a lo largo del tiempo, siguen siendo los mismos, y eso es algo bastante no heroico, pero sí algo bastante profundo. 27. No imagines las cosas ausentes como ya presentes. Esto es muy interesante porque está diciendo no digas voy a ganar mucho dinero o voy a tener esto, ¿no? No imagines las cosas ausentes como ya presentes. Antes bien, selecciona entre las presentes las más favorables. Ya, tengo esta computadora bonita, me gusta, me encanta. Es favorable para mí. Y a la vista de esto, recuerda cómo la buscarías. Recuerda cómo las buscarías si no las tuvieras presentes. Ya, si no tuviera esta computadora bonita, potente, ¿cómo yo buscaría esta computadora? Y claro, ahí cancelas esta parte de la imaginación de cosas ausentes, de querer más, ¿no? Y luego dice, pero al mismo tiempo ten precaución, no vaya a ser que complacerte hasta tal punto en su disfrute te habitúes a sobreestimar, de manera que si alguna vez no estuvieran presentes pudieras sentirte inquieto. Ya claro, ya está bien esto, pero si sobreestimas una cosa también, la ausencia de esta cosa te haría sentir inquieto. Entonces, pero al mismo tiempo ten precaución, no vaya a ser que por complacerte hasta tal punto en su disfrute, te habitúes a sobreestimarla, de manera que si alguna vez no estuvieran presentes, pudieras sentirte inquieto. Acá nos ubica precisamente Marco Aurelio, nos dice, tú no desees cosas que no están en tu presente, pero a la vez valora las cosas que tienes en tu presente, pero no las sobreestimes, porque cuando dejen de existir, vas a estar inquieto, básicamente nos dice eso. Claro, nos ubica siempre en apreciar en el presente. Eso es muy interesante. El presente es algo no estudiado profundidad, siquiera por Heidegger o la fenomenología, que lo vamos a hacer siempre. Bien, vamos a continuar. Entonces, el presente es algo tan profundo que no lo vivimos al 100% todo el tiempo, ¿no?
Siempre estamos pensando en el futuro, o estamos pensando en el pasado, o estamos encantados por las cosas del presente, pero no estamos en el presente. Y esto es una reflexión, no es una meditación que hace Marco Aurelio, que hace más de 1500 años, pero que tiene vigencia al igual o más aún hoy en día, ¿no? Bien, entonces me gustaría quedarme reflexionando esto y nos vemos el día de mañana. Mañana nos vemos en el episodio 300, no, 300 no, 500, episodio 500. Hemos avanzado, bueno, no es que hemos avanzado tanto, ¿no? Cada día estamos haciendo uno, entonces el tiempo siempre corre. Estamos en el episodio, nos vemos entonces en el episodio 508. Este es el episodio 507. Y nada, hasta el día de mañana reflexionen en esto. Por favor, sean felices, sean conscientes, autoobsérvense, tengan fe y nada. Nos vemos el día de mañana, cuídense.